Bueno, ahora vamos a hablar de otro tipo de patología en el sistema de conducción del corazón, que son los bloqueos. Los bloqueos son la inactividad de alguna de las secciones que componen el sistema eléctrico del corazón. Entonces, comencemos con el bloqueo del nódulo sinoauricular. Electrocardiográficamente, el bloqueo de este nódulo se ve cuando no hay una onda P o cuando no hay incluso el complejo de las 5 ondas, la P, la Q, la R, la S y la T. ¿Por qué? Pues porque si no hay activación o no hay estimulación de impulso por parte del nódulo sinoauricular, es muy poco probable que se dé el impulso eléctrico hacia el resto del componente del sistema eléctrico del corazón y que se den las contracciones. En el bloqueo auriculoventricular de segundo grado encontramos las modalidades MOVITS 1 y MOVITS 2. En la MOVITS 1 tenemos que el intervalo PR va incrementando su tamaño de manera progresiva. Podemos también llegar al punto en el que se puede producir complejos electrocardiográficos con 2 ondas P. El MOVITS 2 tiene una falla a nivel de conducción de la onda P al complejo QRS, de tal manera que no hay estimulación ventricular. Esto lo podemos observar como una onda negativa grande, prolongada, en el complejo electrocardiográfico. El bloqueo auriculoventricular de tercer grado tiene una prolongación larga del intervalo PR. Cada uno de estos bloqueos también puede ser causal de el implante de un marcapasos en un paciente, debido a que el sistema de conducción de nuestro corazón o del corazón del paciente tiene un daño que no puede ser remediado con medicina, como se ve en las arritmias. Por otro lado, tenemos también los bloqueos en el haz de His. El haz de His que comprende toda la parte inferior del sistema eléctrico del corazón. Entonces, aquí en el tablero tengo un dibujo, una abstracción gráfica de lo que para mí es el haz de His. Tenemos el nódulo auriculoventricular, tenemos el haz de His, la rama derecha del haz de His, la rama izquierda del haz de His. El haz de His también tiene dos fascículos, el fascículo anterior y el fascículo posterior, que se encuentran cada uno en un ventrículo diferente, el anterior en el izquierdo y el posterior en el derecho. Bueno, entonces, cuando hablamos de bloqueos en el haz de His, hablamos de alteraciones en el complejo QRS de un electrocardiograma normal. Entonces, podemos tener bloqueos de rama derecha del haz de His. En el bloqueo de rama derecha observamos una onda S positiva y muy larga, o una onda Q positiva relativamente grande con una onda R negativa. En el bloqueo de la rama izquierda del haz de His observamos la estructura mellada, o sea en forma de M, del complejo QRS, o también podemos observar una onda negativa larga que hace referencia a la onda S, y no se observa onda Q. Cabe aclarar que los fascículos que tiene el haz de His también presentan bloqueos, y estos también con unas anomalías en el espectro electrocardiográfico que en este momento no vamos a tratar. Hasta aquí llega lo que es la explicación de la electrocardiografía. Lo que quiero ahora es que trabajemos en los ejercicios que encontramos en el periódico. Falta solo la cuestión del electrocardiograma para los marcapasos, y
ya daríamos por terminado el curso de electrocardiografía básica. Los ejercicios que vamos a trabajar están en el periódico, son los 3 que encontramos en la página 13 y 2 que encontramos en la página 5. De estos, ¿qué quiero que hagan? De estos quiero que saquen la frecuencia cardíaca y que puedan indicar la patología que tiene el paciente, explicándome qué tipo de anomalía hay en el electrocardiograma, ya si es una arritmia, si es un bloqueo, si es un electrocardiograma de marcapasos. Entonces ustedes tienen que explicar a través de los fenómenos electrocardiográficos qué patología tiene el paciente en cada caso. Y pues la verdad los ejercicios están muy sencillos, estos también hay que hacerlos, el único que no hay que hacer es el tercero de la página 5 de casos clínicos. Este no se hace debido a que es una patología aparte a las que estamos tratando aquí con el electrocardiograma, entonces pues no la vamos a realizar. Como cierre de esta temática de la electrocardiografía vamos a hablar de las alteraciones electrocardiográficas producidas por un marcapasos artificial. Entonces, tenemos un electrocardiograma normal y en la parte de abajo tenemos 2 electrocardiogramas de personas con marcapasos. Entonces, la característica principal de la estimulación cardíaca de manera artificial son las espículas que se dan en la onda P, que son producto del impulso eléctrico que da el aparato a el corazón. El electrocardiograma producido por el impulso eléctrico de un marcapasos artificial, además de las espículas en las ondas P, tenemos también un ensanchamiento en las ondas posteriores, o sea, en el complejo QRS y en las ondas T, que son las que más sufren en el caso de haber cardiopatías tales como la isquemia o el infarto al miocardio, que procederé a explicar a continuación. Voy a hablar de unas cardiopatías que también están involucradas en la implantación del marcapasos, y estas son la arteriosclerosis, la isquemia y el infarto al miocardio. Entonces, tenemos que cuando en nuestras actividades comunes, en nuestra alimentación, nosotros consumimos una gran cantidad de lípidos. Nuestra vida sedentaria y nuestras obligaciones y nuestro modo de vida han hecho que nuestro ejercicio físico, nuestra actividad física no sea la necesaria para quemar toda la cantidad de lípidos que nosotros consumimos. ¿Qué pasa con estos lípidos? Se acumulan en el tejido adiposo, lo que nos hace engordar, pero cuando ya hay exceso de estos se empiezan a acumular en nuestros vasos sanguíneos. Esto es lo que conocemos como arteriosclerosis. La arteriosclerosis se da cuando tenemos, supongamos este es un vaso sanguíneo y estas son las capas de grasa, ácidos grasos, lípidos que han invadido nuestro cuerpo. Lo que hacen es restringir el flujo sanguíneo de tal manera que pues ya se transporta menos sangre y con esto menos nutrientes a los tejidos que lo necesitan. La arteriosclerosis puede llegar a tal punto de que si en el flujo sanguíneo nos encontramos con un coagulito pequeñito, se puede taponar la arteria, lo que ocasiona que el flujo sanguíneo se interrumpa y no se lleve oxígeno y los otros nutrientes a las demás partes de las células. Esto en el corazón es una problemática totalmente grave. ¿Por qué? Tenemos nuestras arterias coronarias, que son las que alimentan nuestro tejido cardíaco. ¿Qué pasa cuando se tapa una de estas arterias coronarias? No solo afecta el corazón, sino que afecta todo el sistema. ¿Por qué? Porque al afectarse la irrigación de sangre en las células de los tejidos cardíacos, se afecta también el impulso cardíaco. Entonces, supongamos que se taponó una arteria coronaria de estas, lo cual afectó
esta parte del corazón. ¿Qué sucede entonces? Las células empiezan a perder oxígeno y los nutrientes necesarios para funcionar y empiezan a parar sus actividades. Cuando empiezan a parar sus actividades, el estímulo cardíaco se empieza a desvanecer. Llega a tal punto la falta de oxígeno que hay en la zona que era irrigada por la arteria, que las células empiezan a morir. La muerte de las células, si hablamos de esta vena, pues murió esta parte de las células del tejido cardíaco, hablamos de una isquemia cardíaca. Cuando se da esta muerte, se produce un proceso de cicatrización en la zona. El proceso de cicatrización lo que va a hacer es crear un tejido cardíaco nuevo, porque pues el tejido que estaba ahí no se puede regenerar. Se crea una especie de cicatriz que lo que hace es transmitir el impulso eléctrico que viene desde el nódulo sinoauricular de una forma más lenta. Entonces, al transmitir mal el impulso cardíaco, el paciente va a tener una falla cardíaca. Esta falla cardíaca se conoce como el infarto al miocardio. Este infarto al miocardio solo se soluciona con la implantación de un marcapasos artificial que a partir de unos electrodos estimule el tejido que acabó de morir para que la actividad cardíaca del corazón sea normal y el paciente pueda sobrevivir. Con estas patologías ya podemos dar por terminado nuestro curso de electrocardiografía básica, y pues todas las dudas que tengan acerca de los videos me las comunican, por favor. Otra parte importante para finalizar son las alteraciones electrocardiográficas por el consumo de cocaína que encontramos en el periódico, este artículo muy interesante de la Universidad Nacional, en el cual encontramos todas las fallas que se dan a nivel de la estructura de la morfología electrocardiográfica a personas que consumen cocaína. De esta actividad no vamos a realizar el ejercicio que se encuentra ahí, sino que vamos a realizar un quiz que se encuentra anexo a los videos junto con las diapositivas que estamos viendo. Muchas gracias.